Adelante, consejera. Gracias, secretario. Pues buenas tardes a las y los integrantes del comité editorial de la Comisión de Investigación y Estudios Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que nos acompañan a través de esta videoconferencia en términos de la respectiva convocatoria, y siendo las 17:16 del 27 de enero del año en curso, iniciamos esta sesión, primera sesión ordinaria, a la que fuimos debidamente convocadas y convocados. Por lo que le solicito al secretario técnico verifique la asistencia y, si hay quórum, haga la declaratoria correspondiente. Con mucho gusto, consejera presidenta. En atención a lo solicitado, doy cuenta que mediante mensaje enviado a los correos particulares de las y los integrantes del comité editorial de la Comisión de Investigaciones y Estudios Electorales, se les convocó a la presente sesión, habiéndose adjuntado los archivos del proyecto de orden del día y de los documentos relacionados con los puntos a desahogar en esta sesión. Se encuentran siguiendo la sesión a través de videoconferencia la doctora María Marván Laborde, la licenciada Sandra Vanessa Robles Aguilar, el licenciado Rogelio Villarreal Macías, el licenciado Luis Carlos Sainz Martínez y el licenciado Jesús Antonio Martínez Casillas, todos integrantes de este comité editorial, así como la maestra Claudia Alejandra Vargas Bautista, en su carácter de consejera electoral presidenta de la Comisión de Investigación y Estudios Electorales, y nos acompaña también la maestra Sayani Mosca Estrada, titular de la dirección de editorial, y el suscrito en mi carácter de secretario técnico. Hay quórum, consejera presidenta. Gracias, secretario. Una vez verificada la asistencia y la certificación del quórum por el secretario técnico, se declara formalmente instalada la presente sesión. Le solicito, secretario técnico, de lectura al primer punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El primer punto del orden del día corresponde precisamente a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día. Está a su consideración el orden del día en los términos que se propusieron. Bien, en virtud de... adelante, doctora María Marván. No, quería, nada más era levantar la mano para aprobar porque no establecimos ningún mecanismo. Sí, ahorita voy a someter a votación y será así, exactamente levantando la mano por parte de la instrucción del secretario técnico. Y entonces, en caso de no existir alguna consideración, le solicito, por favor, secretario técnico, proceda a tomar la votación de los integrantes del comité editorial. Claro que sí, consejera presidenta. En votación económica, pregunto a las y los integrantes del comité editorial si están a favor de aprobar el orden del día en los términos que fue propuesto. Quienes estén a favor, de acuerdo, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. El orden del día es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Gracias, secretario. Y en ese sentido, le solicito, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día corresponde a la presentación de las observaciones y, en su caso, propuestas de modificación de la política editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a cargo de las y los miembros del comité editorial. Gracias, secretario. Entonces, está abierto el espacio, el micrófono en este punto del orden del día para, si deciden hacer alguna observación o plantear sus propuestas respecto de la política editorial por un tiempo de 10 minutos, solo levanten la mano y les daremos el uso de la voz. Adelante, doctora María Marván. A ver, si quieren empiezo yo, más o menos haciendo una síntesis. Yo creo que es necesario definir de mejor manera, y no creo que lo podamos hacer ahorita, la política de distribución de los materiales producidos. ¿A qué me refiero? Hay que definir qué documentos deben de ir impresos o cómo definir, y si le toca a este comité o propiamente a la comisión, definir qué materiales deben de ir impresos y cuáles deben ir en digital o cuáles en los dos medios. A los materiales digitales creo que es importante sacarles lo que equivale al ISSN o el ISBN para lo impreso, que es el DOI,
y es recomendable que en libros colectivos cada capítulo tenga su propio DOI. Asimismo, es mejor subirlos en formato HTML o uno similar. La verdad no soy experta en cuestiones electrónicas, para darle mayor visibilidad tanto a los documentos como a las personas que escriben para el instituto y por lo tanto al propio instituto. No se habla en ninguno de los 3 documentos que nos dieron a trabajar cómo es que se allega el Instituto de Obras para su publicación, y creo que esta es una parte importante. Yo haría en principio 2 sugerencias: un concurso anual de tesis relacionadas con temas propios de la vida electoral del país, ya bien fuera que lo decidiéramos en este comité o en la comisión, en la instancia que se decida que se debe hacer, a través de concursos de tesis, por ejemplo, si fueran solamente sobre Jalisco o sobre la vida electoral nacional o en perspectiva comparada con cualquier otro lugar del mundo. Es decir, creo que cada concurso de tesis podría tener sus propias reglas dependiendo de lo que decidiera este comité. Creo que podrían sacarse 2 categorías en términos de trabajo de tesis, una de licenciatura y otra de posgrado, y definir de manera específica las bases una vez al año o una vez cada 6 meses, así como si habrá un premio en efectivo a las tesis que serán publicadas, o si el premio simplemente va a ser la publicación en forma de libro. Para que no se hagan temas a modo, lo que suele hacerse es que en 2022 se convocan aquellas tesis que ya fueron presentadas y defendidas en 21. Es decir, más que hoy abrir un concurso para las tesis que se van a presentar a lo largo del año, más bien sería abrir un concurso para las tesis que ya fueron defendidas el año anterior. En este caso también habría que definir, por supuesto, si estamos hablando de tesis que presentaron las y los universitarios que están inscritos en algún programa en Jalisco, o si se va a abrir a nivel nacional o inclusive internacional. Lo mismo podría hacer con un concurso de ensayo, y los 10 mejores ensayos formar un libro, o en fin, como decidiéramos. Creo que en términos generales, y ya veremos la otra parte que me preocupa, es que esto tendrá mucho que ver con la reforma o reorganización que hagamos del catálogo de publicaciones. Creo que este catálogo, por lo que tanto escribí yo como escribieron los demás, como bien dice nuestra colega Vanessa, es donde se necesita repensar de fondo qué partes del catálogo deben subsistir y cómo, para poderle dar coherencia a la política editorial. Adelanto también que creo que es muy necesario hacer una reforma completa de los lineamientos. Creo que hay muy buenas sugerencias por todos, de todos nosotros. Estoy segura que las y los consejeros, así como el propio, no sé si se llama departamento o dirección editorial que dirige nuestra colega Sayani, también debe tener muy buenas propuestas, y que creo que tanto el catálogo como los lineamientos requieren de una cirugía mayor, que deberíamos de ver cuál sería la metodología para discutirla. Entiendo que por cómo está la normativa, nosotros tendríamos derecho a participar en este proceso, pero pues si todo está a discusión, también está a discusión nuestra participación. Yo con eso concluiría. Gracias, doctora María Marván. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en este orden, en este punto del orden del día? Le cedo uso de la voz a Luis Carlos Sáenz y posteriormente a Rogelio Villarreal. Adelante, por favor. Tiene el micrófono apagado.
Gracias, maestra. Gracias a todas, a todos. Yo encontré pertinencia y vigencia en los lineamientos tanto del comité editorial y los de la política editorial. Sí hay muchas cositas que por ahí meterle la mano, sin embargo, pues por algo han permanecido así tanto tiempo, ¿no? Porque pues hace falta darles como una orientación más adecuada, que no es nada más de una pequeña pincelada. Y entre las dudas que a mí también me surgieron es cómo se allega de los trabajos. Yo no he estado antes en el comité, cómo se solicita, a quién se solicita, toda esa cuestión. Y precisamente en la parte de las propuestas, que quizá algunas las puse en el catálogo, pero en cuanto a la propuesta de difusión, pues a mí me parecería adecuado que muchos de esos contenidos que ya tenemos pudiesen revivirse a través de realizar webinares o charlas que son ahora tan comunes, para pues buscar esos autores que muchos de ellos ya están desligados del instituto y su obra ha quedado ahí en el olvido, y quizá ya no haya incluso ediciones impresas, ¿no? Y que ya no se van a reimprimir, revivirlas de esa manera a través del contacto con las nuevas tecnologías, con la cuestión de redes sociales, y que se pudieran difundir a través de algunos enlaces a través de YouTube, por ejemplo, y que esos autores tengan el contacto directo con la gente a través de este pues nuevo foro, ¿no? Que ya a lo mejor no es tan nuevo, pero sí lo podemos orientar para que periódicamente en el instituto se tuviesen estas charlas con los autores de las distintas obras a lo largo de tantos años. Es cuanto. Ok, gracias, Luis Carlos. Adelante, por favor, Rogelio. Gracias. Sí, bueno, retomo mucho de lo dicho por la maestra María Marván y también por Luis Carlos, en el sentido de que también me quedaba esta duda, cómo se obtienen los materiales que se van a publicar. También comparto la inquietud de si la mayor parte se publican de manera impresa o también hay versiones digitales o publicaciones electrónicas en la web, lo cual pues obviamente contribuye a su mayor difusión. Estoy muy de acuerdo también con este tipo de convocatorias, de concursos, ¿no? Para tesis, pero también para trabajos de tipo ensayístico, incluso de testimonios y experiencias de ciudadanos, ¿no? Yo creo que en la parte en la que más podríamos aportar nosotros es ampliando esta parte de participación ciudadana, dado los tiempos tan difíciles que hemos vivido de unos años a la fecha, la polarización extrema. Creo que sí hace falta una labor de divulgación de estos textos de didácticos, ensayísticos, de obras clásicas, más que modificar el fondo editorial del YPC. A mí me gusta mucho la palabra enriquecer. Ahí hice una serie de comentarios distintos relativos a las colecciones, a la revista misma, a las coediciones. Yo creo que el material que se produce en la UDG, en el ITESO, en la UNIVA y otras universidades, hay también producto académico muy rico que podríamos aprovechar, hacer coediciones, convocatorias universitarias, estudiantes de ciencia política, de sociología. Creo que podemos allegarnos un vasto material y después proceder a revisarlo, a proponer cuáles valen la pena. Por ahí creo que podemos empezar a amarrar un poco, ¿no? Gracias, Rogelio. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en este punto del orden del día? Adelante, Vanessa, y después Antonio. Estoy viendo mi acordeón. Yo me sumo a la propuesta de María Marván de la definición, y la que acaba de hacer Rogelio, y la que han hecho quienes me precedieron, de la claridad en la distribución de las publicaciones y los materiales de la editorial. Creo que si no hay criterios muy claros, pues todo puede ocurrir y puede ser discrecional lo que ocurre. Pero más allá de eso, sobre todo, tiene que haber una claridad que esté relacionada con un propósito de cada publicación. También me sumo a que haya reglas claras sobre los autores a los que se invita.
yo he sido autora, y la verdad es que no sé por qué me invitaron, les voy a decir y todo, pero es importantísimo que haya, haya criterios en qué se quieren publicar y entonces a quién se puede invitar para que sean autores, ¿no? Además de las tesis y los ensayos, también en otros campos, ¿no? Ilustradores que pueden hacer de la editorial algo más innovador, una editorial pues muy para hacer una editorial, digamos, que recibe recursos públicos, pues muy innovadora, cronistas, cuentistas, fotógrafos, etcétera, que den cuenta de lo que quiere decir la editorial, que tampoco está completamente claro, ¿no? Y ahí, entonces, habría que tener más claridad en eso que busca la editorial desde las políticas. También estoy de acuerdo con Luis Carlos en el uso de plataformas distintas que pueden ser incluso insertadas o embebidas en la página de la editorial. Ahorita hay muchísimos recursos que atraen a unos públicos distintos, ¿no? Por ejemplo, a las personas más jóvenes, los pueden invitar incluso a leer el material que está escrito en la editorial, ¿no? Hablo de, no sé, videos de TikTok. Hay una gran variedad de recursos que no tienen por qué ser informales si les damos el propósito, un propósito distinto, ¿no? No todo es para jugar o para hacer famoso a alguien. Y bueno, Rogelio también habló de cómo se obtienen los materiales y los criterios. Y yo siempre he insistido en que la editorial o el instituto más bien hace concursos de crónicas de quienes participan en los procesos editoriales. Yo insisto y siempre voy a insistir, he sido juez de 2 de estos concursos, son maravillosas las crónicas que al final quedan ahí, maravillosos, dan cuenta de ciudadanos que creen en la democracia y que contrarrestan estos discursos polarizados y hasta violentos de lo que es el país, que tienen esperanza, que les ha tocado enfrentarse a hijos de narcos o a invitarlos a que sean escrutadores, etcétera, etcétera, y dan cuenta de cómo es el país más allá de cómo nos cuentan que es, desde una visión muy inocente y también muy auténtica y muy esperanzadora. A mí me parece que es importantísimo, igual de foto, ¿no? La editorial lanza concursos de foto y luego vemos impresiones que podrían ser de mayor calidad en estos concursos que ustedes mismos a los que ustedes mismos están convocando. Y pues ya, esa es, además de sumarme y también de estar convencida de que la organización, y creo que todos y todas lo dijimos en nuestras aportaciones, la organización de las colecciones puede ser más sintética, más clara. Es necesario que haya una sinopsis de cada material, porque a menos que alguien esté de verdad muy ávido por ver qué publicó el instituto, pues es difícil a veces navegar sin saber qué vas a encontrar, ¿no? O hacia dónde vas. La sinopsis, la reorganización de las colecciones y es todo. Gracias. Gracias, Vanessa. Adelante con el uso de la voz, Antonio Mars. Hola, buenas tardes. Saludos a todas y todos. Pues creo que mi comentario intentaré que sea muy sintético. O sea, en general creo que coincidimos en muchos puntos. A mí algo que me quedé preguntando es qué tan factible es plantearnos encontrar quiénes son nuestros posibles lectores, o sea, tratar de definirlos, porque hay libros que son como con un claro perfil, más que académico, como para gente totalmente inmiscuida en la vida electoral, o sea, incluso de cuestiones legales y asuntos muy particulares que siento que no van a atraer a otro tipo de público. Si nuestro interés o el interés del instituto va a ser, no sé, generar como o acercarse a lectores más jóvenes, pues es totalmente como encontrar cuáles son esos intereses. Y creo que en función de ir encontrando como esos públicos, podríamos pensar en o ayudar a reestructurar un poco las colecciones.
también se habla como bastante de pluralidad y de algunas otras cosas que creo que en el papel es algo muy importante, pero habría que ver la manera en sí lograr que esta pluralidad de la que se menciona pues permee en las colecciones, ¿no? O sea, no sé si esto se podría lograr a través justamente de estas convocatorias y hacer convocatorias pensando en los diferentes temas vigentes, ¿no? Hoy en día. Otra cosa que me parece muy importante con respecto a la publicación es que si bien las cuestiones electrónicas han acercado la posibilidad de llegar a un número mayor de personas, también no olvidemos que muchísimas todavía no tienen acceso a esto, ¿no? Probablemente en ciudades o núcleos urbanos sea más sencillo que en poblaciones un poco más distantes. Entonces, para no pensar que convirtiendo todo en electrónicos vamos a alcanzar a todo este público, a menos que solo nos interese cierta, pues sí, o sea, algo muy específico, ¿no? Entonces, nada más como tenerlo muy presente y tratar de pensar las colecciones y las convocatorias un poco en función de esto, ¿no? Por lo demás, sí creo que se podrían sintetizar o reducir el número de colecciones, pero muy bien enfocadas y claro, me parece muy interesante que se invite autores con perfiles diversos, diferentes y bueno, también uno de mis puntos, pero ya lo mencionaron aquí todos con anterioridad, es cómo nos vamos a hacer de los materiales, ¿no? Creo que esos serían como los puntos que yo quería señalar, al menos de inicio. Gracias, Antonio. Creo que ya hablaron los y las 5 integrantes del comité. Antes de pasar a una segunda ronda, a mí me gustaría ceder el uso de la voz a la directora de editorial, a Sayani, sobre las dudas que plantean respecto de cómo es que se obtienen las propuestas para publicar. No, hasta donde yo sé, no se han hecho convocatorias, sino de la ciudadanía, quien está interesado en que se le publique algún libro, algún contenido. Ellos presentan su solicitud y pues ya se pasa por todo el proceso que viene dentro de los lineamientos de la política editorial, pero para que haya un poquito más de claridad, pues qué mejor que Sayani nos pueda explicar un poquito cuál es como la dinámica que se ha seguido para tener lo que ahora tenemos de nuestro catálogo de publicaciones y que ustedes puedan tener una idea un poco más clara de ese procedimiento y a lo mejor sí ya puntualizar en base a lo que se hace, qué podríamos modificar o qué podríamos mejorar de lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, Jenny, te encargaría, por favor, que si nos podrías compartir, por favor, como este procedimiento para que cuando llega alguna solicitud para alguna publicación, para que se los compartas a las y los integrantes. Claro que sí, consejera, con todo gusto. Efectivamente, de manera histórica en el instituto y en apego a la política editorial que establece que se pueden recibir propuestas de publicaciones ciudadanas, lo que ha sucedido hasta ahora ha sido que investigadores o investigadoras se han acercado o magistrados incluso en algún momento, especialistas de la materia electoral se han acercado al instituto a proponer publicaciones a través de la Comisión de Investigación y Estudios Electorales y la propia comisión en distintos momentos en que ha tenido la vida pues de la editorial del instituto ha aceptado esas solicitudes y tengo entendido incluso que la última que se presentó fue en el año 2019 por parte de una investigadora de la Universidad de Guadalajara. No había comité editorial en ese momento y la propia comisión tuvo que, conforme a los lineamientos que había del comité editorial, establecer un mecanismo para determinar si la obra era pertinente o no. Aceptó la pertinencia y la mandó a un grupo a 2 dictaminadores para hacer una dictaminación a doble ciego, para que estos 2 especialistas en el tema, era un tema, me parece, si mal no recuerdo, sobre liderazgos en el Estado. La autora es la doctora Mónica Montaño de la Universidad de Guadalajara, y de esta manera se hizo una analogía a lo que habría sido
el trabajo del comité editorial, ¿no? Ese ha sido uno, esa ha sido una forma. Otra forma ha sido mediante las coediciones. Por ejemplo, en el caso de la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación y la de los jóvenes, donde nosotros mismos como Instituto Electoral, a través de la editorial, hemos buscado alianzas estratégicas con las universidades y en este caso muy en particular con las cátedras para poder, por los temas que las propias cátedras generan, como ha sido la de jóvenes y la de igualdad y no discriminación, contenidos que favorezcan, en este caso, la generación de contenidos, ¿no? Y es así, por ejemplo, como se le invitó, ya que está aquí Vanessa Robles, ella fue invitada a participar en el libro de Todos Únicos, Todos Diferentes y posteriormente Todos contra el Odio, de la serie Utopía de la colección de Futuros Electores. Otra modalidad es mediante los acuerdos y convenios de copublicación, también de coedición, que van promoviendo los propios consejeros y consejeras del Consejo General. Se buscan acercamientos para hacer algunos trabajos conjuntos, o bien algunos consejeros que han conseguido, por ejemplo, el texto de René Tagapera es el único libro que hay en inglés que fue a invitación del consejero en su momento José Reynoso, que por supuesto puso a consideración del comité editorial la pertinencia de esta publicación. Es decir, no fue una propuesta que salió del consejero y solo por ser del consejero se aceptó, ¿no? Sino que hizo la propuesta, el comité en su momento observó la pertinencia del mismo, la comisión la recibió y por lo tanto, liberados los derechos de parte de este autor, se publicó el libro, ¿no? Entonces, lo cierto es que no ha habido hasta ahora una publicación en los términos que plantea la doctora María Marván, de abrirlo a un concurso, ya sea de ensayos o de tesis, sea de licenciatura, de maestría, de doctorado, ¿no? Porque ahí está eso. Aprovechando, digo, yo aquí respondería a esta duda muy en lo particular, consejera, pero creo que también surgieron otras y si me lo permites muy brevemente también comento. Se mencionaba si los libros se publican en modalidad impresa y en digital. Se publican en ambos. Todos los libros hasta ahora se han publicado en ambos formatos. Y me complace incluso mencionar en este momento, porque no habíamos tenido la oportunidad de comentárselos, que tenemos una nueva web de publicaciones del Instituto Electoral que precisamente se inauguró en la presentación del stand de la Feria Internacional del Libro. En este momento les hago llegar al chat, nada más, sí, aquí está, al chat de este Zoom, la página donde ustedes podrán consultar atendiendo algunas de las recomendaciones que ustedes ya habían hecho en algún momento y otros comités, y lo que nosotros también desde el instituto, a partir de la dirección y de la Comisión de Investigación y Estudios Electorales, ya se habían hecho observaciones sobre la pertinencia de adecuar y tener una página. Entonces, ya la tenemos, está todo el catálogo, todas las publicaciones, todas las colecciones ya están allí, se pueden descargar, se pueden incluso hojear allí mismo y también se pueden compartir, de manera que nosotros a efectos de poder generar, es decir, ir migrando de formatos en PDF o digitales como están ahora, a poderlos cambiar en su momento a un formato de EPUB cuando así sea lo pertinente. En este momento están digitalizadas todas las publicaciones. Ustedes podrán verlo, pueden bajarlas, incluso tenemos un directorio con todos los autores que han participado ya en la página, lo van a poder ver. Están incluso ustedes allí en este apartado que dice quiénes somos, aparecen ustedes como integrantes del comité editorial. Entonces, de esta manera respondería a esas inquietudes. Las publicaciones se hacen en lo impreso con tirajes pequeños,
son tirajes muy pequeños por precisamente la falta de presupuesto del instituto. Sin embargo, en el ánimo de atender lo que comentaban tanto Antonio Mars como en su momento Vanessa Robles, que han dicho de la necesidad de llegar a públicos de manera directa y en físico con el libro, por supuesto tenemos tirajes, ¿no?, en físico. Se cuidan mucho a efectos de distribuirlos de manera también estratégica. Y a este respecto les comento que precisamente el día de ayer llegó, eso es algo que creo que es importante que ustedes estén enterados, que llegó por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, consejera, un comunicado en el que se ratifica la consejera recién entrante hace unos meses, un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Jalisco para distribuir 3 obras y hacer una reimpresión de Néstor, Sara y Bruno, de la autoría de Tesis Solinís, para que se puedan distribuir estos libros en todo el sistema de educación Jalisco en el estado. Entonces, me pidió la consejera presidenta que haga una revisión exhaustiva de ese convenio para ver en qué términos se plantea el mismo, e incluso hacer un análisis que nos pueda permitir ampliar los términos del convenio para ver si se pueden mover otras publicaciones del catálogo del instituto, ¿no? Entonces, esto efectos también de la preocupación que tiene que ver con la distribución. Y bueno, sería cuanto, consejera. Si hubiera alguna otra duda que consideren que debo precisar, con todo gusto aquí estoy. Gracias, Sayani, por la explicación. Y bueno, ya he explicado un poquito las dudas que se habían planteado en esta primera ronda. Yo pondría a consideración si alguien desea hacer uso de la voz en una segunda ronda. Y antes de ceder el uso de la voz, me gustaría precisar que la intención y con la finalidad de que esta sesión tenga como el máximo de los provechos y que logremos llegar a concretizar la mayor cantidad de propuestas y observaciones para impactarlas en documentos que concluyan en productos que vean reflejadas estas propuestas. Creo que es importante precisar que, primero, pues comparto la visión de la mayoría respecto de las propuestas que están planteando ahorita. Y segundo es porque es un tema que en realidad yo desconozco. Por ejemplo, en el caso de las convocatorias o los concursos anuales que planteaba, por ejemplo, la doctora María Marván, respecto a los concursos de ensayo o de tesis, o una convocatoria abierta para publicaciones, no sé, regionalizadas, etcétera, etcétera, si esas tendrían que puntualizarse como dentro de la política editorial, es decir, que forme parte del contenido del texto de la política editorial, o serían propuestas realizadas de forma independiente al texto de la política editorial. De ser así, entonces, como para tener la referencia de que habría que, al momento de subirlo a la sesión de la comisión, plantear una propuesta documental en la que dentro de la política editorial, al hacerle sus modificaciones, venga expresamente la realización, por ejemplo, de este tipo de concursos. Es una pregunta que a mí me surge en este momento porque creo que sí es súper oportuno el poder realizar esos concursos. Lo que no sé es si tendremos que incluirlo dentro de una política editorial o implementarlo por fuera del texto como tal de la política, ¿no? Entonces, dejo ahí la pregunta y pues cedería en una segunda ronda el uso de la voz. Vi que levantó la mano la doctora María Marván, entonces, adelante. Muchísimas gracias, consejera. A ver, a mí hay una cosa que me preocupa mucho de la forma en la que el instituto está esperando a que llegue alguien de fuera a pedirle que publique su obra. Y lo que me preocupa es, habiendo sido ya funcionaria pública, ¿de qué manera hacen un presupuesto? Es decir, si nada más vamos a estar sentados esperando a que caigan obras, obviamente nos puede suceder que en un momento determinado lleguen 10 obras juntas o en 3 años no llegue ninguna, con lo cual se convierte en algo muy difícil la capacidad de presupuestación. Y la otra cuestión que se combina con esto es, si yo tengo 10 pesos para producir obras en el año 2022, pues si llega una obra en marzo, seguramente se va a llevar todo el presupuesto
y las 5 que lleguen en agosto, pues les vamos a tener que decir ya no hay presupuesto. Es decir, creo que en ese sentido valdría la pena repensar un poquito, tanto dentro del comité como dentro de la comisión, cuáles serían las políticas para hacernos allegar obras. Mucho más si tomamos en cuenta lo que decía, ya no sé si fue Antonio o Rogelio, me disculpo, pero sí fue uno de los dos, de decir, a ver, nosotros en la política editorial tenemos que pensar quiénes queremos que sean nuestros lectores. Claramente hay un público lector que ha definido el instituto como jóvenes primeros lectores en toda la serie o en toda la colección de futuros lectores. Pero, digamos, los otros títulos que ya son pensados para otro tipo de lectores, pues sí están muy dispersos. Unos son muy especializados en ciencia política, otros son especializados en derechos humanos, en fin, claramente no tenemos un perfil de los lectores que queremos y por lo tanto es muy difícil definir una política. Entonces yo sugiero que tenemos que redefinir la política editorial tomando en cuenta 3 elementos. Las obligaciones presupuestales que tiene el instituto, que estoy segura que no son muy distintas de las de cualquier otra dependencia o entidad, donde hay que presentar un proyecto anual, etcétera, etcétera. La definición de a qué tipo de lector le queremos llegar y de qué manera, lo cual supone tanto lo que vamos a publicar como cómo lo vamos a distribuir. Y otra que creo que no se nos debe pasar, que es muy importante, es cómo se inserta la política editorial en la política de educación cívica del instituto y nacional, porque finalmente, para bien o para mal, hoy en este híbrido, ahora que nos gusta hablar de híbridos, el IEPC es autónomo constitucionalmente en términos de la Constitución de Jalisco, pero al mismo tiempo, pues no voy a decir que tiene una relación de dependencia, pero tiene una relación muy extraña, ahí lo voy a dejar para no calificarla, con el INE, y no podemos pensar que somos la hermana República de Jalisco y que no tenemos nada que ver con la política de educación cívica que se fija en cívica y que se fija desde el INE. Entonces, creo que lo que hace falta es una reestructuración completa de la política editorial, tomando en cuenta por lo menos esos 3 elementos y no sé si muchos más. Gracias, doctora. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz en esta segunda ronda? Adelante, Rogelio, por favor. Sí, y tratando de abonar un poquito a lo que dice la doctora Marván, pues tener en cuenta que sí, efectivamente tenemos una población tan variada, tan diversa, que valdría la pena atender por medio de algunas colecciones distintas. Ya tenemos libros para niños, pero teniendo en cuenta también que muchos jóvenes cumplen 18 años, están por votar, por meterse en la vida política del país, sectores como las distintas comunidades trans, mujeres, adultos mayores, tantos y tantos públicos diferentes que podríamos llegar con la promoción, con la difusión, con las presentaciones. Un libro impreso y electrónico pues debe encaminarse, no basta con que se publique, sino presentarlo, promoverlo, hacerlo aparecer en los medios, entrevistas en la radio, la tele, internet, acudir también a estas nuevas tecnologías, al TikTok, a los booktubers, pues encontrar maneras ingeniosas, creativas de promocionar y difundir un libro, no solamente en la FIL, sino tratar de encontrar muchas maneras, ¿no? De acuerdo, gracias, Rogelio. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz en una segunda ronda? Adelante, Luis Carlos. Creo que levantó primero la mano Vanessa, no sé, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, respecto a lo que preguntaba maestra, yo creo que sí sería oportuno que pues todo esto se planteara dentro de los lineamientos
del comité editorial, a lo mejor más que en la política general del instituto, directamente en los lineamientos del comité. Y sí, me llamaba la atención, como dice la doctora Marván, de estar esperando a que alguien caiga, ¿no? Queriendo publicar, y que no tengamos ni una página que pregunte, ¿quieres escribir? Como lo hacen en algunos otros sitios, ¿no? De alguna manera sugestiva, invitando a la gente para que escriba. Y aquí yo no conozco a la perfección cómo funciona el comité editorial de la revista Folios y cómo se hacen llegar de sus artículos, y que quizá esas mismas personas o bajo los mismos estándares pudiesen llegar los autores de nuevas obras al instituto. Ahí sí que más bien Sayani, si nos pudiera platicar un poquito cómo se hace en Folios, y que pudiese ser un caminito también para acá, para el comité editorial del resto de las obras. Y en la cuestión de pues nuevos contenidos, si no sabemos cómo van a llegar los que van a escribir, pues también yo ahí, a lo mejor utópicamente, me puse a plantear algún tipo de temas, como ya se mencionaba, nuestro tipo de público está muy disperso, y yo todavía pensaba en dispersarlo más, o sea, tratar de llegar a más gente, ¿no? Como con temas relacionados con las cuestiones de seguridad que ya están inmersos en el tema electoral, y que ya, ahora sí ya no podemos evitar tocar los temas de seguridad y de financiamiento ilícito y de cuestiones de esa naturaleza en los temas electorales. Y en este caso, bueno, pues hay nada más en el estado de Jalisco 14 universidades que estudian criminología, derecho son 20, por decir, que tocan ese tipo de temas y que hoy son ya ineludibles. Gracias, Luis Carlos. Adelante, Vanessa, por favor. Yo sí hablaría de, por lo menos retomar y darle una, pues sí, modificar la política, no solo los lineamientos del comité, justo para que estos cabos que de pronto quedan sueltos y en los que igual que híbrido todo el mundo entiende lo que quiere entender, queden claros, si no completamente claros, porque eso los hace poco flexibles, sí más claros. Y a mí me parece que el problema no es tanto la diversidad de públicos que busca o que tiene hasta ahora el catálogo, sino que no está organizado, digamos, en secciones que lo hagan comprensible y que le puedan decir a quien se quiere acercar a la editorial, mira, esto es para personas especializadas en teoría política, esto es para quienes les gusta la literatura y la política y obras literarias relacionadas con la política, esto es para niñez y adolescencia. El tema es que no existe esta definición de colecciones de manera tan clara. A mí me parece que el tema no está en la diversidad, porque justo la diversidad es lo que busca el instituto dentro de sus políticas de origen. Creo que es la organización y la falta de claridad en algunas cosas, y que pues el mundo ha cambiado desde que se aprobó la política hasta ahora, muchísimo, muchísimo, y tenemos que hacer, digamos, o reanimar una política que esté de acuerdo con este mundo que tenemos ahora, que, como dice Luis Carlos, ya no solamente es, digamos, la democracia utópica o la democracia legal, sino hay una serie de factores que ya vimos que están afectando a la democracia, ¿no? El medio ambiente, el natural y social, ¿no? Los financiamientos sospechosos, bla, 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 que puedan darnos un crisol de voces a propósito de lo que se entiende por democracia en el instituto. Y para eso me parece importantísimo, insisto, en definir por qué el instituto necesita una editorial. A mí me parece que es muy, muy pertinente, pero en cuanto lo tengamos más claro, pues sabremos mejor qué publicar. Y a mí me parece que también
esto de estar esperando a que lleguen autores y que digan, yo quiero publicar, pues es peligrosísimo, no solamente por el tema presupuestal, sino porque pueden llegar 10 personas de Movimiento Ciudadano, del PRI o del PAN o de Morena y decir, yo quiero publicar, y tendremos 10 versiones o 10 productos de una misma versión política, ¿no? Gracias, Vanessa. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Sería ya en una tercera ronda. Adelante, Consejera, Antonio. ¿sería posible hacer algún comentario? Sí, claro, por favor, adelante, Sayani, antes. Muchísimas de pasar gracias, a la consejera. tercera ronda. Dime. Yo quisiera hacer como un ejercicio muy breve de síntesis de lo que ustedes han dicho ahora. A mí me parece que tratando, digo, de manera muy rápida, de querer recoger lo que ustedes están mencionando, alcanzo a observar, por ejemplo, la preocupación muy clara, por supuesto, de cómo el instituto se hace de las obras, cómo les da entrada, etcétera, etcétera. Eso tiene, por supuesto, eso impacta directamente con los lineamientos del comité editorial, desde luego, de cómo el comité incluso establece cómo debería el instituto de recibir las obras. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los públicos. El tema de los públicos me parece que debería de quedar todavía más claro en la política editorial. Creo que eso sí atañe. Pero ya para materializar y vincularlo a lo que anualmente se planifica en los POAs, en los planes anuales operativos, me parece, y aquí yo pienso en voz alta, que ustedes sí podrían definir de manera estratégica en el año qué públicos son los estratégicos. Podría ser una modalidad, por ejemplo, retomando lo que decía Antonio Mars, ¿no? Es decir, Vanessa habla de una riqueza de públicos y es así, efectivamente hasta ahora así ha sido, porque estamos hablando de una colección de libros que se ha reunido hasta ahora desde el 2011 a la fecha. O sea, ya tenemos todo este tiempo. Pero lo cierto es que desde hace unos años hasta ahora no se ha trabajado con una planificación de temas en el año. Decía Luis Carlos, ¿cómo trabaja Folios? Nosotros estamos por reunirnos con el Consejo Editorial de Folios en febrero. Se reúnen no más allá de los 2 primeros meses del año y ahí se definen los temas que se pueden abordar en el año. Y se buscan especialistas que puedan ser los coordinadores de los números para que a su vez estos, ahora ya estamos trabajando en unos lineamientos, puedan convocar también a la comunidad a que participen con artículos, comunidad especializada, eso sí, en los temas. Es decir, para poderle dar operatividad a qué públicos serían los que en un año son los susceptibles de poder ser, digamos, el objeto del interés de una publicación que a su vez pueda invitarse mediante tesis, concursos, etcétera, o abrirlo también a la comunidad académica jalisciense o nacional o internacional, como fuera. Creo que sería muy importante que aquí en el comité editorial se pudiera definir, así como se hacían Folios, los temas, ¿no? Temas que se pueden abordar en el año y, ¿por qué no? Los públicos objetivo, ¿no? El público, el target, los públicos a los que se quiere llegar en este año o el público. ¿Cómo ayudaría a identificarlo? Bueno, creo que las problemáticas que se están presentando, como lo ha mencionado Vanessa, son de tal diversidad que si el cambio climático, hablaba Rogelio de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las políticas de identidad, los nuevos grupos, LGTBIT, etcétera, etcétera, que impactan además directamente con el devenir del Instituto Electoral y las decisiones que va tomando. Creo que podría operativizarse y materializarse así. O sea, es una propuesta muy concreta que por supuesto ustedes pueden afinarla y generar una ruta para que no pase como en el caso de Folios de los primeros 2 meses, para que eso se tuviera muy claro. ¿Qué públicos, ¿no? ¿Cuál sería los temas, ¿no? De un pool de temas que ustedes decidan
Y como los lineamientos lo establecen para el comité editorial, ustedes tienen todas las facultades de llegar a tomar una decisión mediante el voto de cuáles serían estos temas y mediante qué mecanismos, ¿no? Es decir, por un lado, acomodar, ¿no? Arreglar todo lo que tiene que ver con la política editorial, actualizarla, los lineamientos, y después darle vida en el año ya que tenemos. Nosotros les podemos pasar, por supuesto, lo que tenemos de presupuesto para este año, para publicaciones, para que ustedes tengan el insumo y sepan cuál es el presupuesto con el que se maneja. Hemos previsto que podrían ser 4 publicaciones, ¿no? Considerando algunos aspectos de la forma, con tantas páginas, con ilustraciones sí o no, etcétera, para que ustedes conozcan ese dato y puedan tomar las mejores decisiones. Y ahí lo dejaría, consejera. Muchas gracias. Gracias, Ayani. Adelante, Antonio, por favor. Bueno, escuchando todo lo que están comentando me parece bastante pertinente, sobre todo ahora lo que tú has comentado, Sayani. Creo que es la cuestión de definir temas. Me gusta. Lo único que me daría pendiente es que los tiempos para editar un libro a los tiempos para editar una revista son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, pues ya tendríamos que estar, si lo hiciéramos de esa manera, tendríamos ya que estar definiendo temas y lanzando la convocatoria, porque, y ver cuánto, o sea, también, si se hace por convocatoria, ¿cuánto tiempo vamos a dar de recibir material? Bueno, o sea, solo estoy como elucubrando, ¿no? Pero una pregunta un poco quizá más concreta que tengo es, ¿de qué manera todas estas ideas que estamos nosotros ahorita mencionando van a plasmarse, no sé si en un documento impreso, o sea, cómo vamos a convertirlas o reformar las cosas, ¿no? Es decir, estamos compartiendo nuestros puntos de vista, hicimos el informe, pero ¿qué sigue? O sea, ¿cuál sería nuestro trabajo a continuación de esta reunión para definir todo esto, ¿no? Porque si no, siento que va a quedar como en un diálogo interesante, pero ¿cómo logramos pasar del diálogo a que eso quede y empezar a proponer más cosas, ¿no? O sea, también creo que sí debemos de ser muy sensibles a los tiempos de trabajo que podemos hacer y lo que tarda en general hacer este tipo de cambios, ¿no? No sé si este año alcancemos a sacar alguna publicación o si dediquemos este año a dejar todo muy bien establecido y probablemente a partir de lo que se establezca este año ya se pueda lanzar una convocatoria para publicaciones 2023, ¿no? Digo, no sé si estoy, insisto, como yendo demasiado lejos, pero bueno, lo pongo aquí como para empezar a pensar cómo vamos a estar trabajando, ¿no? Gracias, Antonio. Antes de contestarle, ¿alguien más desea hacer uso de la voz en una tercera ronda? ¿No? Bueno, la intención, Antonio, de esta sesión, como para saber cuál es la dinámica del trabajo, en estricto sentido, la función del comité editorial es lo que establece pues, la política editorial y los lineamientos del comité, ¿sí? La intención del primer trabajo que se le solicitó fue esta revisión y esta formulación de propuestas o de observaciones a la política editorial, a los lineamientos y al catálogo, es con la intención de poder modificarlos, es decir, de plantear una modificación o una reforma tanto a los lineamientos como a la política, plasmando las propuestas y las visiones pues, de los integrantes del comité editorial. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, después de concluida esta sesión del comité, lo que se va a pretender es que con el acta que se levante por parte de la Secretaría Técnica, nosotros formular para poder subir a una sesión de la Comisión de Investigación y Estudios Electorales ya una propuesta documental en donde se hagan esas modificaciones a la política editorial y a los lineamientos de las propuestas y observaciones que ustedes han estado planteando, tanto en el informe que presentaron de forma electrónica, como las que están planteando en este momento. Yo sugeriría que previo a que nosotros podamos votarlo en la sesión de la comisión, poder
difundirles ese último documento en el que ya estén impactadas estas observaciones, estas propuestas, como para que ustedes puedan hacerles una última modificación, algún tipo de observación, para que al final, cuando se suba a la Comisión de Investigación y Estudios Electorales y se vote para subir al Consejo General, pues traiga impactadas la mayor cantidad de modificaciones, y que en base a ellas se pueda regir el trabajo que van a realizar tanto ustedes como la posibilidad de poder plantear alguna convocatoria o generar incluso o definir el número de publicaciones que podríamos tener o no en este año. ¿Sí? Entonces, estamos así como, ahorita en este momento como en dos visiones. La primera es que ahorita ustedes tendrían que estar trabajando en base a lo que se tiene, que son la política editorial y los lineamientos del comité editorial. ¿Qué es lo que esperamos? Que en este mes que sigue tengamos ya una definición tanto en la Comisión de Investigación y Estudios Electorales y en el Consejo General, una propuesta y una aprobación para la modificación de esta política editorial y de estos lineamientos con las propuestas que ustedes han estado planteando tanto ahorita como de forma escrita. Y de esa manera entonces definir una nueva forma de trabajo. ¿Cuál? La que va a estar impactada ya en esta nueva modificación. Entonces, el parteaguas es a partir de la conclusión de esta sesión, en la que se va a proponer ante la sesión de la Comisión de Investigación la reforma a esta política editorial y a estos lineamientos, ¿no? Digo, espero haber sido clara, pero ese es como el caminito que se pretende. Y adelante, doctora María Marván. Gracias. No quiero sonar ni disruptiva ni pretenciosa, pero creo que como está ahorita los lineamientos, y acaba usted de decir que vamos a trabajar conforme a estos lineamientos, nuestras facultades son de votar esto, no nada más de proponer. Es decir, tendríamos nosotros que llegar a un acuerdo sobre una nueva política editorial, sobre unos nuevos lineamientos y sobre los catálogos, para ya después pasarlos a las demás instancias. Creo que eso es lo que dicen los lineamientos, pero me dirá usted y los colegas si no me estoy equivocando. Creo que nosotros tenemos que llegar a un consenso y votar, ya bien sea por mayoría o por unanimidad, lo que se va ahí. Nuestra función no es nada más proponer, es hasta donde yo entiendo lo que nos toca. Gracias, doctora. En estricto sentido, los lineamientos no plantean tanto como una votación. En estricto sentido, sí es una votación en el entendido de que lo que se propone a la Comisión de Investigación y Estudios Electorales debe ser el consenso y el producto final de lo discutido en el comité, ¿sí? Si yo me voy a la literalidad de lo que hablan los lineamientos y la política, yo lo entendería en que ustedes tendrían que elaborar una propuesta de política editorial o de reforma de política editorial, es decir, que ustedes presenten ante la Comisión de Investigación y Estudios Electorales un documento hecho sobre una nueva política editorial y sobre unos nuevos lineamientos, a modo de propuesta de reforma o modificación a esos, o sea, ambos dos, ¿no? No tanto al grado de votarlo, podrían hacerlo en una sesión de la comisión. Lo que yo estoy planteando y lo que se pretende ahorita de esta sesión de la comisión es que de lo que de hoy derive, la propuesta se haga directamente a la comisión sin una previa votación. Lo pondría a consideración de las y los integrantes si ustedes consideran que podrían tener una reunión de trabajo posterior a esta sesión e incluso una sesión posterior en la que ya suban a esa sesión un documento que voten para subirlo o para enviarlo a una sesión de la comisión de investigación. Idealmente eso sería pues lo mejor. ¿Por qué? Pues en estricto sentido porque ahí arrojaría un documento, un solo documento, la visión y la propuesta de todas y todos, ¿no? Para eso, para llegar a esa sesión en la que ustedes puedan votar la modificación o la reforma a esa política editorial, a esos lineamientos, tendría que tener
diversas reuniones previas en las que en conjunto estén trabajando pues un solo documento, ¿no? Entonces, ahora yo lo pongo a consideración y antes de pasar al siguiente punto del orden del día, ¿qué es lo que ustedes proponen? Si están de acuerdo en que pueden reunirse después, ustedes como comité, elaborar un nuevo documento de lineamientos, un nuevo documento de política editorial, sesionar nuevamente para que sean esos los documentos que van a subir a la Comisión de Investigación y Estudios Electorales, o lo que yo planteaba inicialmente, que es que de las visiones que ahorita se están reflejando en esta sesión del comité, más los documentos que ustedes ya nos hicieron llegar vía electrónica, hacer una propuesta de esos dos documentos, hacérselos del conocimiento, si están de acuerdo, entonces subirlos a la Comisión de Investigación y Estudios Electorales. Son dos propuestas, ustedes pues deciden. A ver, la verdad es que creo que la dirección editorial nos podría ayudar a resumir las cosas, pero sí necesitamos hacer una sesión en la que votemos, porque el punto 3.9 de los lineamientos dice claramente que las decisiones del comité se tomarán por mayoría simple. Entonces, creo que sí hay necesidad de hacer una síntesis de lo que hemos discutido hasta hoy, a partir de ahí hacer una propuesta que nosotros debemos votar. Créame que no quiero ni saltarme a la comisión, ni generarme más trabajo. Lo que usted nos propone es más sencillo. Ustedes hacen la propuesta, vía económica, a través de un correo o a través de WhatsApp, decimos sí estoy de acuerdo, y ya después, déjeme ser muy coloquial en la forma en la que lo voy a marcar, a plantear, ustedes se hacen bolas en la comisión editorial y en el consejo, pero honestamente creo que si leemos los lineamientos, sí tenemos que someter en una sesión del comité, en una sesión formal, a propuesta lo que se va a ir a la comisión y lo que se va a ir al consejo. Insisto, para nosotros sería más fácil hacer lo que usted propone, porque simplemente es que se ponga usted a trabajar o que se ponga la dirección editorial a trabajar junto con usted, en fin, como ustedes lo definan internamente, y nosotros a través de un WhatsApp decir de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y se acabó. Creo que los lineamientos dicen otra cosa, pero estoy a lo que ustedes digan. Lo menos que quiero ser es la revoltosa del grupo. Gracias, doctora. No, ¿cómo cree? Claro que no. Y en realidad, en estricto sentido, como lo menciona, pues así es como debe de ser, ¿no? Según lo establecido en los lineamientos. Por eso lo pongo a consideración. Si están de acuerdo con lo que plantea la doctora María Marván respecto a la necesidad de que ustedes hagan una propuesta en una sesión del comité, entonces pues ustedes tendrían que organizarse para hacer la convocatoria. Nosotros podríamos ayudarle evidentemente con las cuestiones técnicas por medio de la directora Sayani y del secretario técnico para hacer la convocatoria, para hacer el orden del día, incluso si necesitan apoyo para la elaboración de algún documento, etcétera, etcétera, pues el instituto está para eso, ¿no? Aquí pues el punto es que los demás estén de acuerdo en que así sea y que internamente ustedes pues se pongan de acuerdo en cuándo sesionarían y cuándo harían la votación de esas nuevas propuestas, en el entendido de que esas propuestas tendrían que ser un documento definitorio tanto de una política editorial nueva como de unos lineamientos del comité editorial nuevos que pasarían directamente, así como ustedes los voten, a la Comisión de Investigación y Estudios Electorales. ¿De acuerdo? Adelante, secretario. Gracias, consejera presidenta. Únicamente para tratar de
de aclarar esta situación, voy a permitirme dar lectura al artículo 55 del reglamento interior del instituto, que habla precisamente de las atribuciones del comité editorial, y en su fracción sexta dice de las facultades del comité editorial proponer a la Comisión de Investigación y Estudios Electorales la política editorial del instituto. Entiendo yo que el comité editorial será quien formule la propuesta a la comisión para efectos de que la comisión a su vez proponga al Consejo General la nueva política editorial que salga de este comité editorial. Respecto de los lineamientos, espero no ser imprudente, pero creo que es una atribución exclusiva del Consejo General emitir su propia reglamentación. Gracias, consejera. Gracias, secretario técnico. Bueno, entonces, adelante, Sayani. Gracias, sí, me parece muy oportuno lo que acaba de mencionar el secretario técnico de comisiones. Estas precisiones creo que son importantes a efectos de lo procedimental y del cumplimiento de la normativa. Y en este sentido también, así como debe emitir una opinión respecto de la política editorial, como la política editorial refiere a las colecciones del instituto, en ese sentido estaría por la participación de ustedes en efectivamente proponer la política editorial y lo que debería de hacerse con las colecciones. Y en ese sentido, consejera, yo quisiera poner a su disposición, por supuesto, como se ha hecho en otras experiencias pasadas con el comité editorial, que la dirección editorial es la que coadyuva tanto, por supuesto, con la comisión de investigación, con el comité editorial. Es decir, si ustedes necesitan como comité editorial que desde la dirección hagamos una síntesis de las propuestas que hicieron, tanto para los dos documentos, en este caso la política editorial y para las colecciones, pero también porque nos atañe de alguna manera en la dirección editorial de afinar algunos aspectos de los lineamientos, en este caso para la comisión, ahí sí directamente para la comisión, me parece que justifica el que nosotros podamos hacerles llegar a ustedes una síntesis que trabajaremos para que después ustedes pudieran tener los insumos para votar como propone la doctora María Marván sobre la base de lo que ustedes mismos trabajaron. No sé, consejera Alejandra, si estaría usted de acuerdo en que pudiéramos hacer este trabajo de generarle los insumos al comité para que ellos tengan ya una síntesis, ¿no?, de lo que cada quien expresó, que ellos lo tengan, y en una sesión en donde ellos y ellas quieran pues sesionar tal cual, que se puedan concretar ya lo que se debe dar ya como resultado de documentos y que se le pudiera posteriormente enviar a la comisión, ¿verdad? Yo digamos, me apunto en términos coloquiales a ello. De acuerdo. No, sí, creo que me parece una ruta clara. Yo estaría de acuerdo y bueno, pues esperaría también que las y los integrantes del comité también estuvieran de acuerdo. Al final, la intención es darle la mayor cantidad de insumos para que ustedes tengan un documento lo más formado posible para que puedan someterlo a votación dentro de la comisión el día y la hora en la que ustedes decidan, para posteriormente mandarlo a la Comisión de Investigación y Estudios Electorales. Y bueno, ya aprovechando aquí el uso de la voz y que estamos en este asunto de modificar la política editorial y plantear posiblemente pues los lineamientos del comité, que es un tema que sí le atañe en el sentido de que se refiere a la base del trabajo que ustedes van a desempeñar en el encargo o en el tiempo de su encargo, es que no hay ciertas definiciones, por ejemplo, de quién preside las sesiones del comité editorial, por ejemplo, ¿no? Como no hay una definición clara de quién es quien preside, pues aquí estoy yo como presidenta de la comisión, pero tal vez serían temas que al no estar claros dentro de
de ninguna disposición, pues podría aprovecharse que se van a hacer propuestas para plantearlo, ¿no? Tampoco se plantea quién sería o no el secretario técnico. Aquí nos está apoyando el secretario técnico de comisiones. Podría quedarse como lo estamos haciendo ahorita, no sé, se los planteo porque es algo que no está escrito y que se hizo así para poder avanzar en las actividades, pero hablando de que pues esperamos una propuesta, tal vez puedan considerar estos temas incluso del desarrollo de las comisiones, de las sesiones de sus comités que no están pues planteadas, ¿no? Ahí se los dejo como una notita para la tarea de sus propuestas, ¿no? Adelante, Vanessa. Yo creo que no solamente de lo que mandamos por escrito, sino también de lo que aquí se dijo, porque lo que mandamos por escrito era una parte, digamos, parcial, y aquí fuimos enriqueciendo algunas ideas. Y creo que estaría bueno revisar, si quieren ahorita rapidísimo, las atribuciones del comité que están en el documento que nos mandaron. No sé si todos las tenemos claras, o si no, digo, no está de más darles una pasadita rapidísima para que tengamos más claridad de lo que nos toca, ¿no? Las leo. Las atribuciones, además de las que ya señalaba el secretario, tenemos la atribución de brindar asesoría técnica a la Comisión de Investigación y Estudios Editoriales y a la unidad editorial, definir los criterios de calidad y pertinencia de la producción editorial del instituto y proponer a la Comisión de Investigación y Estudios Electorales modificaciones, supresiones, alteraciones, adiciones a las colecciones y series. Proponer e impulsar el establecimiento de convenios editoriales, es decir, también podríamos decir, oye, te conviene editar o coeditar con esta institución, universidad, instancia. Proponer a los dictaminadores de las colecciones y de los títulos, y sugerir, que es lo que también hicimos, mecanismos de promoción, difusión y distribución. Y bueno, me llama muchísimo la atención esta de definir los criterios de calidad y pertinencia. Pues sí, definir es definir, nos toca a nosotros, ¿no? Ahí hay como una atribución muy clara que tenemos y con la que también podríamos trabajar desde ya. Además de esta propuesta de que sí nos echen la mano con una síntesis de las propuestas que incluyan tanto las escritas como las que aquí se hablaron. No sé cómo la ven. Sí, claro. Yo creo que lo ideal sería que, hablando del tema de la sesión del día de hoy, el secretario nos haga favor de proporcionarnos el acta para que estén ahí planteadas todo lo que se está hablando en este momento. Y pues también ya aprovechando que planteas, Vanessa, lo de las atribuciones del comité, creo que plantea sí claramente cuáles son sus atribuciones, pero a título personal yo me cuestionaría de cuál sería el procedimiento para hacer uso de esas atribuciones, ¿no? Es decir, si el comité puede sugerir, si el comité puede, pero ¿cómo? ¿En base a qué? ¿En una sesión, en un documento, en una invitación a una sesión de la comisión de investigación, etcétera? Es decir, como esas preguntas más en lo particular de cada una de las atribuciones, cómo es que se van a materializar, bajo qué procedimientos, en qué momentos, etcétera, etcétera. Creo que también sería una oportunidad ahorita de que se están haciendo esas propuestas y que ustedes nos van a hacer el enorme favor de plantearlas en un documento, pues que también se pudieran prever estas definiciones, ¿no?, procedimentales de cuáles serían las rutas para que ustedes puedan hacer uso legítimo de esas facultades que tienen como integrantes del comité, ¿no? Y bueno, dicho lo anterior, no sé si alguien tenga algo más que decir, sino para continuar con la sesión. ¿No? Bueno, entonces, en virtud de encontrarse lo suficientemente discutido, el presente punto del orden del día, se tiene a las y los integrantes del comité editorial presentando las observaciones y propuestas de modificación de la política editorial del Instituto Electoral,
mismas que serán pues luego puestas en consideración en una nueva sesión, y le solicitaría al secretario técnico continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación de los informes sobre la revisión del catálogo editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, realizado por las y los miembros del comité. Gracias, secretario. Y bueno, ahora este punto del orden del día se trata del catálogo editorial del instituto. Entiendo que ya en el punto anterior se hicieron manifestaciones respecto de dicho catálogo, pero igual abro el uso de la voz para si alguien tiene alguna otra manifestación relativa específicamente al catálogo editorial. ¿No? Bueno, adelante, por favor, Luis Carlos. Gracias, consejera. Bueno, lo que yo pude advertir y que coincide mucho con lo que decía Vanessa de la forma en que están divididas las colecciones y quizá que no las tengamos identificadas como por temas específicos, aunque tengan un título, porque resulta increíble que haya colecciones como estudios electorales en un instituto electoral donde nada más hay una obra, ¿no? Y es la obra precisamente que hace rato se mencionaba en inglés. Entonces, pues hay que mover ese título a otra colección para que no se vea ahí solito, o ahora que estamos proponiendo temas, surtir de ideas que se pueden materializar en ese tipo de colecciones, ¿no? O sea, hay varias colecciones subutilizadas y sería oportuno hacer una reclasificación, a lo mejor hasta cambiarle de nombre para que se ubicara más qué es realmente lo que está en esas colecciones. Por ahí también en la de literatura y democracia, ya aprovechando que hace rato estaban hablando de convocatorias, de todo eso, a mí me parecería oportuno también para involucrar a los más jóvenes la realización de un concurso, que yo sé que no estamos acostumbrados aquí en el instituto a los concursos, hacer un concurso anual de cuento o de novela corta que permita precisamente materializar el propósito de esa colección, ¿no? Que es difundir desde un tratamiento literario las ideas y las prácticas asociadas con la formación cívica y con la democracia. Por cuestiones presupuestales, pues sabemos que, bueno, empezando por eso que nosotros no conocemos el presupuesto y que no esté autorizado para un concurso, bueno, pues habría distintas maneras de hacer quizá la premiación, ¿no? Que puede ser desde cierta cantidad de los libros que se vayan a editar o alguna otra cuestión que puede dar prestigio a quienes participan. Por ahí en lo escrito, bueno, pues puse otras cosas, pero sí me parece oportuno esta como reclasificación en los nombres de las colecciones. Es cuanto. Gracias, maestro. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en este punto del orden del día? Adelante, doctora María Marván. Gracias. Creo que hay un acuerdo en que hay un exceso de colecciones que además, digamos, no, el exceso de colecciones es innecesario. Los títulos que se han publicado son buenos, pues no hay nada que decir respecto a esos títulos. Entonces, creo que también sería material de una reflexión más profunda cómo reordenamos lo que ya está publicado, o si no lo reordenamos y lo dejamos así, y de hoy en adelante ya solamente vamos a tener 2 o 3 colecciones, además de la revista Folios. Creo que no hay discusión en ninguna de nuestras opiniones que la revista Folios es por demás pertinente. Y creo que en mucho, y en eso nos podrá ayudar la dirección editorial, va a depender de que nos diga cuánto dinero tenemos y qué libertad hay para gastarlo y cómo. Es decir, no veo mucho sentido a decir, vamos a mantener estas 5 colecciones, si a la hora de la hora lo que sucede es que tenemos, voy a decir una cantidad, bueno, sin decir cantidad, dinero para publicar un libro en un año. Pues entonces ahí no hay colección, ahí hay el libro del año. Punto, ¿sí?
Entonces yo creo que con base en esos insumos vamos a poder replantear las colecciones. Insisto, de lo que leí de todas nuestras opiniones, todos coincidimos en que hay un exceso de colecciones con independencia de que los títulos sean pertinentes. Y a partir de ahí creo que tenemos que definir en una sesión específica para eso cuáles serían las colecciones. Yo me enamoré de la colección de Futuros Electores. Para mí sería un sí definitivo a que esa siga, pero creo que la discusión sería muy larga y no es precisamente para tomarla ahorita. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora María Marván. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en este momento? Bien, bueno, en virtud de encontrarse lo suficientemente discutido el presente punto, se tiene a las y los integrantes del comité editorial presentando sus informes y propuestas respecto del catálogo editorial de este Instituto Electoral y que pues posteriormente serán puestos a consideración una vez que hayan sido votados por ustedes a la Comisión de Investigación y Estudios Electorales, por lo que le solicitaría al secretario técnico continúe con el siguiente punto del orden del día. El cuarto y último punto del orden del día, consejera presidenta, integrantes del comité editorial, corresponde a asuntos generales. Bien, y pues en este punto del orden del día se pueden tratar temas que no hayan estado vinculados con los puntos del orden del día anteriores. No sé si alguien tenga algo que plantear o alguna propuesta, pregunta, comentario independiente a lo ya platicado en esta sesión. ¿No? Bueno, antes de concluir la sesión, adelante, Vanessa. Yo solamente para apoyar lo que hace rato planteó Antonio, sí me gustaría como mayor claridad en qué sigue, cómo vamos a trabajar. Ya más o menos tenemos un perfil, pero en qué tiempos vamos a hacer nuestro trabajo. Yo sé que ustedes tienen muchísimas ocupaciones, pero sí me gustaría como formalizar más esta relación de qué sigue, cuándo podemos esperar las cosas, etcétera, ¿no? De acuerdo, claro que sí, Vanessa, creo que es súper importante y antes de concluir la sesión creo que sí es importante precisarlo. Creo que estamos todos en el entendido de que por parte de la dirección de editorial se les va a proporcionar la síntesis de las propuestas planteadas por todas y todos de forma escrita y el acta de lo manifestado en esta sesión, para que ustedes tengan la posibilidad de generar o producir un documento de política editorial y una propuesta de modificación de los lineamientos y del catálogo o qué hacer con las publicaciones y colecciones que tenemos ahorita en el instituto para subirlo a una sesión del comité y posterior a una sesión de la comisión, ¿no? Esa sería como la ruta. Ahora, los tiempos, como el primer paso depende de la elaboración de esa síntesis por parte de la dirección, pues yo le preguntaría a Sayani que nos pudiera decir más o menos como en cuánto tiempo podrías ministrarles ese trabajo. Yo pienso que en una semana puedo circularles la información de esta síntesis. De igual manera, también puedo enviarles la información sobre el presupuesto que se tiene para el ejercicio de este año, para las publicaciones. Y algo que me faltó agregar, aprovecho, consejera, para mencionarlo y que fue una de las inquietudes que prácticamente todos tuvieron, pero de manera mucho más precisa en el caso de Antonio Martínez, es normalmente cuando se edita un libro, en el horizonte de la publicación, digo por los tiempos, efectivamente la revista se edita en unos tiempos y los libros en otro, aunque me tocó editar un libro en 3 meses, no sé cómo, pero en 3, pero el horizonte que se tiene para poder llegar es Feria Internacional del Libro. Es decir, se busca que las publicaciones que logre tener y editar el instituto puedan presentarse en la Feria Internacional del Libro. Si salen antes, bueno, qué bien, pero el compromiso normalmente, puesto que es una ventana de oportunidad y es el escaparate
más importante que tenemos, es allí cuando se presentan todos los libros que se editan durante el año. Entonces me faltó precisarles ese dato. Me comprometo a enviarles la próxima semana esta síntesis junto con lo de el presupuesto y me reitero a sus órdenes para que si ustedes consideran que nos tenemos que reunir, que yo me pueda reunir con ustedes a darles más información, si ustedes quieren reunirse en una reunión como esta de Zoom, etcétera, etcétera, y a una reunión de trabajo propiamente, por favor, me lo hacen saber y con todo gusto, cualquier información que ustedes requieran, estoy atenta a ello. Muchas gracias. Gracias, Ayani. Entonces, la primera parte de esta programación sería la siguiente semana, pongámosle como fecha límite pues una semana completa, que sería el 3 de febrero, sería jueves 3 de febrero, en el que Sayani es la fecha límite que ella tendría para proporcionarles esa síntesis de las propuestas hechas por escrito. Le pediría, no sé si el secretario estaría en posibilidades también de en esa fecha poder proporcionarles el acta de esta sesión del día de hoy. Sí, claro que sí, consejera presidente. Si me permite proponer que fuera el viernes para completar, tener la semana completa. Gracias, consejera. Perfecto, claro que sí. Entonces ponemos viernes 4 de febrero para que ustedes tengan en su poder tanto la síntesis de la dirección de editorial como el acta de esta sesión del día de hoy y también el presupuesto para las publicaciones. Ahí ya sería una petición a título personal y no sé si se pueda, digo, por los temas de los tiempos de las publicaciones y el umbral que plantea la directora respecto a que sea la fecha límite, que de ser posible trataran de que fuera dentro del mes de febrero, no importa que fuera a finales, que se pudiera subir a una sesión de ustedes ya un documento en forma, incluyendo incluso la propuesta de alguna posible convocatoria de publicación para así lograr tener algún producto, pues sí, para la FIL. Digo, no sé si sea posible o no, eso ya se los dejo a ustedes. De ser así, pues creo que sería grandioso. Y sí, pues evidentemente que fuera por parte de una convocatoria, ¿no? Entonces, ya la definición de cuándo sesionan para el tema de la propuesta ya de la política nueva, de la política editorial, va a depender de ustedes. Ustedes ponen fecha, ustedes ponen hora, ustedes organícense, como lo comentó Sayani, si necesitan reunirse las veces que sean necesarias y necesitan de los insumos por parte del instituto, cuenten con ellos. Ahí está Sayani siempre en toda la disposición para que puedan hacerlo. Sayani, ¿vas a comentar algo? Sí, consejera, muchísimas gracias. Quería aprovechar que estamos en asuntos generales, pero no me quisiera, cerrar este acuerdo de que, ahí estamos a la orden. Consejera, quizás nos faltó hacer mención a propósito de esta inquietud que genera cómo se allegan las obras y de lo que está planteando ahora para que fuera en el mes de enero el que pudiera estar la convocatoria, que ya tenemos una intención de parte del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara, una intención de publicación para el Instituto Electoral, una coedición. Ellos estarían buscando una coedición con el Instituto Electoral. Ellos lanzaron su propia convocatoria, este Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara lanzó el año pasado su convocatoria y están trabajando en una publicación que quieren proponerle al Instituto Electoral que pudiera realizarse como una coedición. Y si mal no recuerdo, ellos mencionaron que sería en el mes de febrero, que podrían, entre febrero y marzo, que podrían hacerle llegar la propuesta al instituto. Puesto que no esperábamos la resolución del tribunal respecto de la elección extraordinaria en Tlaquepaque, no tengo mayor información de parte de ellos, que se pusieron en contacto conmigo para saber si ellos ampliaron los términos de la convocatoria de su publicación e incluyeron en la misma el proceso extraordinario Tlaquepaque.
En la próxima oportunidad que tenga les haré llegar esa información para que ustedes la conozcan, por supuesto también a usted, consejera, y a la comisión, para precisarles ese dato y que ustedes sepan bien a bien si sí se va a lograr esa coedición, porque finalmente ustedes son quienes tienen que revisar la pertinencia de esa propuesta. Es cuanto, era esto. Gracias. Gracias, Ayani. Sí, importantísimo ese tema. Creo que independientemente de que se pueda o no hacer una publicación o una propuesta de convocatoria por parte de nosotros, es tener esta posibilidad de una coedición con el Observatorio de la UDG, pues es más que relevante, ¿no? Y hay que darle seguimiento. Y bueno, entonces creo que ya incluso la propuesta que propone María Marván aquí en el chat de que en su siguiente sesión calendaricen sus sesiones, incluso hagan algún tipo de plan de trabajo, está pues más que excelente. Ustedes pues definen sus tiempos. También quiero que quede claro que la intención de parte de la comisión y de parte del instituto es pues que tengan el acompañamiento, que se sientan acompañados, que se sientan apoyados, pero también que se sientan libres de cumplir con las atribuciones pues, que tienen como comité, ¿no? Y que se sientan con la libertad de proponer y de hacer y de discutir y de todo. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien más tenga... Adelante, Vanessa. Ay, perdón, ya no voy a decir nada, lo prometo. Pero me parece que nuestra función y nuestras atribuciones, más que dictaminar los libros que se van a editar este año, incluso son elegir dictaminadores, es decir, no somos necesariamente dictaminadores, y creo que nuestra labor en este espacio va más allá de eso, es decir, organizar catálogos o proponer la organización distinta de catálogos, de política, etcétera, etcétera. Son funciones más que son en el tiempo, digamos, van más allá, son más importantes y son más de fondo que de forma. Y que si queremos dictaminar libros de aquí a febrero, me parece de verdad que es un poco a la carrera, ¿no? Creo que nuestra función tiene que ser más de fondo que la de ser dictaminadores. Perdón, ahí nada más una precisión, consejera. Creo que, me quisiera dar a entender de la mejor forma. La propuesta de el Observatorio de la Universidad de Guadalajara es que va a hacer llegarle al instituto entre febrero y marzo una propuesta de publicación, pero no que haya que dictaminarla en ese momento, nada más es una precisión. Finalmente ustedes sí deben de conocer de las publicaciones que llegan para efectivamente, conforme a los lineamientos, turnarla a los dictaminadores. Pero de entrada, nosotros debemos de turnarles a ustedes ahí sí nos va a llegar una propuesta, ¿no? de solicitud, digamos, de publicación, que ustedes en los términos de sus atribuciones, por supuesto, tendrán que revisar y, como bien acaba de mencionar Vanessa, derivarla a los dictaminadores, puesto que yo efectivamente creo que las suyas son como metafunciones, por decirlo así, ¿no? Están en un metanivel. Gracias, Ayani, por la precisión. Y no sé si alguien más desea hacer uso de la voz en asuntos generales. Bien, bueno, pues al no tener algún otro tema que abordar en asuntos generales y al haberse discutido todos los puntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión, siendo las 18:49 del 27 de enero del 2022. Muchísimas gracias a todas y todos por su presencia y pues estamos ahí a la orden. Gracias.